Saludos mi gente. Ahora vamos a tratar sobre suma y resta de vectores. Tenemos el siguiente problema planteado. Resolver la siguiente expresión vectorial y graficar el vector resultante. Calcular la magnitud y dirección de este último. Tenemos esta expresión vectorial en la cual está compuesta por suma y resta de vectores. Tenemos los siguientes datos: el vector A expresado en forma polar con una magnitud de 10 y un ángulo polar de 160 grados. El vector B expresado en forma rectangular con una componente en X de 3 y componente en Y 2. El vector C expresado en forma polar con una magnitud de 10 y un ángulo polar de 80 grados. El vector D expresado en forma rectangular, componente en X menos 3 y componente en Y menos 2. En este caso primero vamos a clasificar los vectores según su representación. Tenemos los vectores que están expresados en forma rectangular, que es el vector B y el vector D. Después los vectores que están expresados en forma polar, que son vector C y vector A. Después la expresión vectorial la pasamos a una suma algebraica de vectores de la siguiente manera. En este caso nos damos cuenta de que el vector C y el vector D se han hecho negativos, por tanto los vectores C y D hay que transformarlos en vectores negativos. Primero vamos a trabajar con los vectores que están expresados en forma rectangular. Tenemos el primer vector, que es el vector B. Comparamos con la expresión vectorial y nos damos cuenta de que es positivo, por tanto no realizamos ninguna modificación en el vector B. Vamos con el siguiente vector, que es el D. Comparamos con la expresión vectorial y nos damos cuenta de que está negativo, por tanto este vector sí lo debemos transformar en un vector negativo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le cambiamos el signo a sus componentes. Por ejemplo, si es menos 3 pasa a ser 3 y si es menos 2 pasa a ser 2. De esta manera ya tenemos el vector D negativo. Ahora vamos a trabajar con los vectores expresados en forma polar. El primer vector es el vector A. Comparamos con la expresión vectorial y nos damos cuenta de que es positivo. Por tanto, no realizamos ningún cambio. Vamos con el vector C. Comparamos y si es negativo. Por tanto, tenemos que transformarlo en un vector negativo. ¿Cómo lo hacemos? Miren, nos damos cuenta que la magnitud del vector se mantiene, no cambia. Solamente vamos a alterar el ángulo polar. Si es 80 grados, ahora le vamos a sumar 180 grados. Siempre le vamos a sumar 180 grados para transformar a un vector negativo. Por tanto, ya tenemos el vector menos C. Ahora vamos a clasificar los vectores necesarios para llenar la tabla. Tenemos el vector A, vector B positivo, el menos C y el menos D. ¿Listo? Pasamos los valores y fórmulas en la tabla para aplicar la suma de sus componentes respectivamente. Este es el método analítico. Mire, tenemos aquí la expresión, nos damos cuenta de que interviene el vector A, vector B, vector menos C, vector menos D y por último el vector resultante. Aquí tenemos los vectores que hemos extraído anteriormente. Vamos a utilizar esta fórmula, que es para la componente en X de cualquier vector, y la siguiente fórmula para la componente en Y de cualquier vector. Tenemos la siguiente tabla. En la primera columna tenemos vector. Ponemos el nombre de cada vector que interviene en la expresión. Tenemos vector A, B, menos C, menos D y por último el vector resultante. En la siguiente columna vamos a poner la fórmula para hallar la componente en X de cualquier vector. Es decir,
si estamos trabajando con el vector A, sería la componente del vector A es igual a la magnitud del coseno del ángulo polar. En este caso tenemos acá en la parte superior los datos. La magnitud vale 10 y el ángulo polar 160 grados. Realizo su respectivo reemplazo, calculo y sale este valor menos 9.396. Después trabajo con la componente en y del vector A, que es igual a la magnitud del vector A por el seno del ángulo polar. De esa manera reemplazo datos, calculo y me sale 3.420. Vamos con el vector B. El vector B es más sencillo, está expresado en forma rectangular. Por tanto, yo ya conozco sus componentes. Tenemos la componente en X, que es 3, y componente en Y, que es 2. Pongo su respectiva variable, componente en X, y su respectivo valor, componente en Y, y su respectivo valor. Ahora vamos con el vector menos C. Utilizamos la misma fórmula, que es igual, la componente de menos C es igual a la magnitud del vector menos C por el coseno del ángulo polar. Realizo su reemplazo y calculo y me sale la cantidad de menos 1.736. Sigo con la componente en Y del vector menos C, que es igual a la magnitud del vector menos C por el seno del ángulo polar. Reemplazo datos y me sale menos 9.848. Y por último el vector D, que está expresado en forma rectangular. Copio la variable, la componente en X del vector menos D y su respectivo valor, que es 3. La componente en Y del vector menos D, que es 2. Luego de haber ingresado y calculado las componentes, realizo su respectiva suma algebraica, es decir, menos 9.396 más 3 más menos 1.736 más 3 da un equivalente de menos 5.132. Después hago la misma operación con la componente en Y nos da como resultado menos 2.428. Y ya hemos obtenido las componentes del vector R. Y nos queda la respuesta expresada en forma rectangular. Miren, luego de haber calculado el vector R, vamos a calcular la magnitud y dirección de dicho vector. Aquí copiamos la respuesta anterior. Como ya sabemos, el primer valor es la componente en X, el segundo valor la componente en Y. Vamos a utilizar esta fórmula para hallar la magnitud de cualquier vector. Y también la otra fórmula para hallar la dirección de cualquier vector. Copiamos la fórmula que vamos a utilizar. En este caso sería la magnitud de R es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Hago su respectivo reemplazo de datos. Rx vale menos 5.132 y Ry vale menos 2.428. Calculo lo que está dentro del radical y luego le saco la raíz cuadrada y me da como resultado la magnitud de R 5.677 unidades. Vamos a calcular ahora la dirección del vector R. Tenemos que la dirección es igual a arco tangente de la componente en X sobre la componente en Y sobre la componente en X. Hago su respectivo reemplazo, calculo y me da como resultado 25.319 grados. Pero este ángulo es el ángulo rectangular. Siempre cuando utilice esta fórmula me va a botar el resultado de la dirección rectangular, más no la polar. ¿Cómo yo hago para calcular la dirección polar?
debo fijarme en qué cuadrante está ubicado el vector R. En este caso, quien me va a definir son el signo de las componentes, es decir, si Rx es negativo y Ry es negativo, estaría en el tercer cuadrante, y cuando está en el tercer cuadrante, simplemente lo que hago es al ángulo rectangular sumarle 180 grados, y de esa manera obtengo el ángulo polar, que es 205.319 grados. Luego de haber resuelto todo el ejercicio, vamos a verificar y a justificar la respuesta a través de un software llamado GeoGebra. Continuamos. Ahora hemos abierto el programa GeoGebra. Nos damos cuenta en la parte superior izquierda que tenemos el formulario para realizar la entrada de las diferentes funciones. En este caso voy a desplegar para poder visualizar las funciones que utilizaremos. En este caso voy a ingresar el primer vector, que es el vector A. Utilizamos la función vector. Dentro de esa función vector le damos los parámetros, que son la componente en X y componente en Y. Como está expresado en forma polar el vector A, tenemos que utilizar la fórmula, que la componente en X era igual a 10 por coseno del ángulo polar sobre 180 grados por pi. En este caso yo divido para 180 y multiplico por pi, porque el programa me identifica los 160 grados como grados expresados en radianes. Por tanto, hago su respectiva transformación aquí directamente. Ahora voy a ingresar la componente en Y. Sería la magnitud por el seno del ángulo polar sobre 180 grados por pi. Listo, he ingresado el vector A más el vector B. Utilizo otra vez la función vector, ingreso sus respectivas coordenadas. El vector B está expresado en forma rectangular, por tanto ingreso los valores directamente, que son las coordenadas en X, que es 3, y la coordenada en Y, 2. Menos el vector C. El vector C también está expresado en forma polar, por tanto voy a llamar a la función vector. Le doy como parámetro la componente en X. La componente en X utilizo la fórmula, sería magnitud por el coseno del ángulo polar. ¿Cuál es el ángulo polar? 80 grados sobre 180 grados por pi. Listo, he ingresado la componente en X del vector C. Ahora la componente en Y, que es magnitud por el seno del ángulo polar, que es 80 sobre 180 grados por pi. Listo, menos el vector D. El vector D está expresado en forma rectangular, por tanto llamo a la función vector e ingreso sus respectivas coordenadas, que son menos 3 y menos 2. De esa manera he ingresado la expresión vectorial completa. Damos enter y nos botaría el resultado de las componentes en X y en Y del vector resultante, ¿no? Miren, componente en X me dio menos 5.13 y componente en Y menos 2.43. Por tanto, nos hemos dado cuenta que sí coincide la respuesta. Vamos a cambiarle el nombre al vector que me salió como resultado. Me salió con la letra U. Vamos a cambiarle con la letra R. Listo. Hemos cambiado
Ahora ya hemos justificado el resultado de las componentes del vector resultante. Ahora me toca justificar la magnitud o módulo del vector. Ahora vamos a utilizar la función llamada longitud. Directamente vamos a escribir la letra del vector R, enter, y nos bota el resultado del módulo del vector R, que es 5.68. Otra vez hemos comprobado que coincide la respuesta. Y por último vamos a justificar el resultado del ángulo polar. ¿Qué función utilizo? Utilizo la función ángulo. Y le doy como parámetro el vector R, enter, y nos bota el resultado 205.31 grados, y ese es el ángulo polar. Por tanto, han coincidido todas las respuestas. Vamos a desplegar el visor de gráfico del plano cartesiano y nos damos cuenta que está graficado aquí el vector. Está ocupando el tercer cuadrante del plano cartesiano. Está el ángulo polar, ¿verdad? Pero nos falta algo. Vamos a hacer un proceso sencillo para poder comprobar el ángulo rectangular. Aquí voy a utilizar la herramienta punto, que me va a servir de ayuda. Vamos a poner un punto en la dirección del vector, otro punto en el origen del vector y otro punto en el eje de las X. Listo. Y utilizo la herramienta llamada ángulo. Vamos a hacer clic primero en el punto C, después en el punto B y después en el punto A. Y nos botó el resultado del ángulo rectangular, que es 25.31 grados. Y de esta manera hemos culminado el ejercicio y justificado los resultados en el ejercicio anterior. Eso es todo, esperemos que nos haya servido. Que tengan un excelente día.